Bendiciones, mis queridos hermanos y amigos. Les saludamos en el nombre del Señor Jesús. Desde aquí de la Iglesia Evangélica Getsemaní en la ciudad de Rancho Cucamonga, California. Le damos gracias a Dios porque nos ha dado la bendición, la libertad, nos ha permitido venir a este lugar con mi hermano Edwin para seguir comunicando el mensaje de la palabra del Señor, ese mensaje que pues trae esperanza, que ilumina pues la mente que hay veces está atormentada y confundida por los vaivienes de la vida, por problemas, dificultades, ocupaciones y un montón de cosas que se acumulan en la vida de nosotros. Y el Señor, como hemos estado hablando, nos promete y no solo nos promete, sino que nos da reposo, nos da descanso, nos da esperanza, nos da consuelo, nos anima y nos alienta. Y por eso le damos muchas gracias a nuestro Dios por la oportunidad que tenemos de compartir su palabra. Yo he dicho que nosotros hacemos este trabajo, pero nosotros igual estamos sujetos a aflicciones, con las mismas necesidades y con las mismas limitaciones, pero alguien tiene que hablar el mensaje. Nos tocó a nosotros, le podía haber tocado a usted, pero igual es la palabra del Señor el que está por encima de todo esto, y detrás de todo esto es nuestro Dios. Así es que con todo gusto hacemos este servicio, este trabajo, auxiliados por el poder de nuestro Dios, porque está escrito que sin Él nada podemos hacer. En esta ocasión vamos a tomar una escritura del libro de Génesis y vamos a leer en el capítulo 19 varios versículos. Vamos a comenzar en el verso 15, porque en esta porción o en este capítulo habla de la destrucción de Sodoma, donde Lot fue liberado por la misericordia de Dios y oyó Dios la oración y la intercesión de Abraham, que era tío de Lot. Por eso vale la pena orar, invocar el nombre del Señor, orar en favor de otros, interceder, porque nuestro Dios oye la oración. Pero no es de eso que vamos a hablar, sino otro tema que lo vamos a mencionar ya cuando hayamos leído. Entonces, en el verso 15 de Génesis 19, dice lo siguiente, y lo leemos en el nombre del Señor Jesús, para la gloria de nuestro Dios el Padre, y que su Espíritu Santo ilumine nuestras vidas, nuestras mentes, e ilumine también su vida, su mente, y que el Espíritu Santo lleve esa palabra tanto a creyentes como no creyentes, porque igual estamos necesitados de la guianza del Señor, del consejo del Señor, de la ayuda del Señor y de la salvación que se encuentra en Dios y que solamente la puede proveer. Entonces dice el verso 15, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él,
y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Le damos gracias a nuestro Dios por su palabra santa, que es la verdad, y que hemos tomado las Santas Escrituras en esta hora para meditar y reflexionar sobre un tema que debemos de tomarlo muy en cuenta, y es acerca de los estorbos, los obstáculos, y que el enemigo los pone, los utiliza para detener a los hijos de Dios, para detener a las almas también que no son salvos, para que no encuentren el camino. Les pone mil obstáculos, estorbos, tropiezos con sus artimañas y sus engaños, a fin de que no escapen de sus garras y que mueran sin salvación, que mueran sin Cristo Jesús. Y las almas sin sabiduría, sin conocimiento, las almas incautas caen en el engaño de Satanás. Entonces hoy hablaremos sobre los obstáculos, los estorbos, las artimañas, las trampas del enemigo, pero más bien el tema es los obstáculos. Y nosotros vemos acá la urgencia con que Dios, por medio de los ángeles, en su gran misericordia, en su infinita bondad, urgían a Lot que saliera al rayar el alba, las 4 de la mañana, podremos decir. Urgían a Lot que saliera, que tomara a su mujer, sus hijas, y que no se detuviera en toda aquella llanura. Entonces, por lo que hemos leído, por lo que vamos a comentar, nos damos cuenta que las cosas buenas cuestan, y el enemigo siempre va a estar ahí para detener, para disuadir, para desviar la atención de las personas, para que no se den cuenta del grave peligro y el grave riesgo que corre
cada día este mundo y las almas que no tienen salvación todavía, y aún para los hijos de Dios, porque aquí estamos viendo que a Lot, que es declarado como un justo en la carta, una de las cartas del apóstol Pedro, que dice que con ver y oír afligía su alma por aquella conducta tan terrible de aquellas ciudades, de aquellos habitantes de Sodoma y Gomorra. Entonces el enemigo aún a ellos los quería detener, y vaya que alcanzó algo de su propósito. Y eso es en lo que vamos a meditar, y lo encontramos en el verso 26 que hemos leído, donde está claro que las atracciones mundanas evitaron el escape de la esposa de Lot. No podría ser otra la razón, no podría ser otro el caso, no podría ser otra la cosa por la que esta mujer se detuvo. Porque la historia enseña que la llanura, o sea, las ciudades que estaban en esa llanura, era buena tierra, eran tierras fértiles, y Lot, cuando Abraham le dijo, si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Y Lot escogió esas ciudades porque él vio que eran de pastizales, eran de riego, eran de ganadería. Y por lo que nosotros vemos, este hombre se había acomodado, Dios lo había bendecido, había trabajado, debe de haber tenido una vida muy, muy buena. Y entonces miramos en el verso 26, voy a leerlo. Dice: entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Entonces no hay lugar a duda de que ella resentía el dejar aquel lugar de comodidad, porque para donde iban era una ciudadela pequeña, una ciudad muy pequeña, que nada tenía que ver, nada de parecido con aquella ciudad tan grande donde habían vivido tanto tiempo. Y ella echó una mirada hacia atrás, quizás pensando en lo que ahí quedaba, en lo que dejaba, las atracciones. Ese lugar era de diversión, ese lugar era bueno para ella, como lo es este mundo, y quizás esas son las razones por las que muchas almas, el enemigo aprovecha esa oportunidad y las entretiene. Pero el resultado fue terrible, porque habían recibido una advertencia, y esta va para nosotros, queridos hermanos, pero también va para nuestros amigos, a quien se le dijo que no mirara atrás de él, fue a Lot. Pero también nosotros recibimos esa instrucción, que no tenemos que volver atrás, no tenemos que mirar hacia el pasado, excepto para darle gracias a Dios de donde nos sacó y para testificar, pero con deseo de volver allá nunca debía de cruzar por nuestra mente, por nuestro corazón, porque también este mundo, queridos hermanos y amigos, está condenado a la destrucción, está condenado al fuego. La Biblia lo dice, y en la manera que Dios nos permita ampliar este segmento, seguiremos hablando. Pero es importante que pongamos atención, y solo usted sabe, tanto usted, hermano querido, que ya es creyente, como usted que todavía no conoce al Señor, cuáles son las trabas, cuáles son los obstáculos, cuáles son las cosas que lo detienen para tomar una decisión
de servirle al Señor y de escapar de este mundo cruel, falaz y traidor, pecaminoso, lleno de maldad. Y para usted, hermano querido, que ya es hijo de Dios, solo usted sabe cuáles son las artimañas que el enemigo está usando para detenerlo en el desarrollo y en el crecimiento de su fe y de su vida espiritual, y seguir avanzando y caminando, haciendo esta travesía y llegar a la ciudad de refugio, porque esa ciudad de Zoar fue la ciudad de escape, la ciudad de refugio, en la cual Lot fue salvado de aquel castigo tan terrible que vino sobre Sodoma y Gomorra y las demás ciudades de la comarca, porque así lo dice la Biblia, a causa del pecado. Y este mundo es igual. Jesús habló de la impenitencia de este mundo, vamos a decirlo así, representado en Capernaum, en una de las ciudades donde se habían hecho cosas gloriosas y maravillosas por nuestro Dios. Dijo Jesús que en el día del juicio el castigo para Sodoma y Gomorra sería más tolerable que para aquellas ciudades impenitentes, porque dice que si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que presenciaron aquellas ciudades, estas ciudades se habrían arrepentido en saco y en ceniza. Entonces este mundo está escuchando el mensaje, está escuchando la advertencia. Nadie quiere escuchar, nadie quiere darse por entendido, nadie quiere abandonar la comodidad, nadie quiere abandonar los entretenimientos, las diversiones, y por eso es que rechazan el mensaje del Señor. Entonces el enemigo sabe para dónde el Señor está llamando las almas, y por eso Él se va a preocupar siempre a fin de detener el avance del Evangelio, estorbando a los que predican la palabra del Señor, estorbando a los hijos de Dios para que no busquen a Dios, para que no crezcan espiritualmente, pero deteniendo también a aquellos que todavía no son salvos, para que no les ilumine esta luz divina del Evangelio en sus mentes, porque así lo dice la Biblia. Repetimos hay veces pasajes de otros segmentos, como Pablo diría que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de las personas para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Entonces el enemigo es implacable. Yo quiero hacer como un pequeño repaso de los versos que hemos leído. En el verso 15 leemos donde los ángeles le daban prisa a Lot para que escapara, pero a pesar de que él creía, él conocía a Dios y conocía el temor de Dios, había algo que todavía él lo detenía. Y podíamos preguntar, o que se pregunte usted, yo no lo sé, ¿qué es lo que le impide? ¿Qué es lo que le detiene? Porque dice que él se detuvo, dice, y los varones lo tomaron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Entonces, hermanos queridos, ve, es el mismo mensaje para nosotros como creyentes. No tenemos que entretenerlos, no tenemos que pararnos, no tenemos que desviar nuestra mirada, tenemos que mirar hacia adelante. Pablo dijo
que él no lo había alcanzado todo, pero que una cosa hacía, lo que estaba a la derecha o a la izquierda y lo que estaba atrás, todo lo dejaba y enfocaba su visión hacia adelante, hacia el blanco, a la meta final, al premio que el Señor tenía dispuesto para él. Por eso él no se detenía por nada, y es igual para nosotros. Entonces vemos que las atracciones, el corazón apegado a ese estilo de vida de la mujer de Lot, le traicionó y volteó hacia atrás, y nosotros miramos el resultado. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos con esto? De que todo lo bueno cuesta, y sobre todo cuando se trata de las cosas de Dios, de la salvación de nuestras almas, el enemigo va a hacer todo lo que esté a su alcance para evitar que una alma más se le escape de sus garras. Y voy a tomar un ejemplo para que usted lo pueda mirar, o lo podamos mirar, cómo en verdad el enemigo sabe acerca de la salvación y cómo él trata de evitar de que una alma conozca al Señor y tenga un encuentro con su Dios. Y esto lo vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer en el capítulo 13 de el libro de los Hechos, comenzando en el versículo 4. Son los últimos versos, ya como el 12, los que tengo escritos, pero a mí me gusta leer antes para una mayor comprensión de la historia o del acontecimiento. Entonces, Bernabé y Saulo, no voy a leer, pero voy a comentarle poquito. En los primeros versos del capítulo 13, el Espíritu Santo había hablado y había recordado a Bernabé y a Pablo que les había encomendado una misión. Entonces, comenzando esa misión es que sucedió esto, para que vea usted que el enemigo trata de anticipar y que sí sabe, sí conoce, pero no puede detener los planes y propósitos de nuestro Dios, y no puede detener a un hijo de Dios, a una hija de Dios, a una familia que le sirve a Dios, a una iglesia que alaba a Dios y que le sirve a Dios. Entonces en el verso 4 dice, ellos, ya con esa comisión, dice ellos, estamos leyendo Hechos 13:4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Para que vea por qué se opone el enemigo, ¿quién enviaba? El Espíritu Santo. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio, Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo:
oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Entonces vemos en esta historia cómo el enemigo procura, cómo el enemigo trabaja a fin de evitar de que el mensaje del Evangelio llegue a una persona. Conocemos historias, hay testimonios. Cuando un misionero, cuando un pastor, cuando un ministro ha llegado a cierto lugar a establecer una obra, a abrir una obra para predicar el Evangelio, ha habido resistencia. En ocasiones, en esos lugares hay brujos, se han levantado, se han opuesto, han tratado de desanimar, de desalentar, de hacerle mal, de hacerle daño, de hacerle imposible la vida a ese obrero, a ese mensajero, a ese siervo de Dios. Pero en todo nosotros vemos que Dios siempre va a sacar adelante sus planes, porque la Biblia dice que el que está con nosotros y en nosotros es más fuerte, es más poderoso que el que está en el mundo. Y aquí nosotros lo podemos comprobar con este hecho. Fíjese la Biblia lo que describe del procónsul. Era un hombre noble, un hombre prudente, y dice que él deseaba escuchar la palabra del Señor. Y por eso mandó a llamar a Pablo y a Bernabé. Y dice que en ese momento comenzó a hacer resistencia al enemigo por medio de el brujo o el mago o el falso profeta Bar Jesús o Elimas, que así se traducía su nombre. Entonces nosotros vemos una guerra abierta, una oposición, una resistencia, pero esa oposición y esa resistencia siempre se va a quebrar, siempre se va a romper, porque el poder de Dios es el que acompaña a los mensajeros de Él para que sigan predicando y nada los va a detener. Entonces miramos nosotros, hermanos queridos y amigos, la grande oposición, los obstáculos, el engaño, las mentiras, todo lo que el enemigo usa a fin de que una alma no conozca al Señor. Y aquí lo vemos ilustrado, reflejado en esta historia, que este hombre deseaba ser salvo, deseaba conocer a Dios, mandó a llamar a los mensajeros, pero salió al camino, salió al encuentro, salió a resistir el diablo por medio de un hechicero, por medio de un brujo, por medio de un mago. Pero queremos decirle, mi hermano y mi amigo, que no hay que tener temor. Lo que el enemigo quiera hacer no lo podrá alcanzar, no lo podrá lograr, porque nuestro Dios es poderoso y a Él nadie lo detendrá. Nadie podrá detener sus planes ni echar a perder sus propósitos, porque cuando Él dice que se hará, va a suceder, se va a hacer, porque el dueño de las almas es Él, el dueño de la obra es Él, el que da la salvación es Él, y nadie va a detener lo que Él quiera
hacer. Entonces vemos aquí este acontecimiento muy importante que nos deja ver claro la oposición del enemigo. Entonces dice el verso 7, dice que este falso profeta estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Nos detenemos un poco acá. ¿Cuántas personas desean ser libres? Desean ser salvos, desean una mejor vida. Pero cuántos engaños, cuántas mentiras, cuántos estorbos pone el enemigo, y hay veces eso hace retrasar la decisión de las personas, y vaya que el enemigo hay veces alcanza sus propósitos. Hay personas que por posponer su decisión, hay veces se encuentran con la muerte, y eso es lo que quiere el enemigo. No nos olvidemos que la Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza. No lo dice así textual, pero dice Salomón en Eclesiastés 9:4 que el que está entre los vivientes sabe que se va a morir. El que ya murió ya no tiene arte ni parte en los movimientos de esta vida. Entonces Salomón lo describe así, hablando de la gran oportunidad que aún hay todavía para los que están vivos, que es mejor perro vivo que león muerto. Entonces, ¿qué significa eso? Que mientras hay vida, hay la oportunidad para el arrepentimiento. Entonces, este hombre deseaba. Y yo sé que al igual hay muchas personas que anhelan, que desean, pero algo les detiene, y ese algo es producido por las fuerzas del mal, por las fuerzas tenebrosas de las tinieblas. Entonces, el que puede aclarar todo eso es nuestro Dios, es nuestro Señor. Entonces vemos la reacción de Pablo, y dice en el verso 8, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Eso es lo que el enemigo hace. Se opone y con malas influencias hace que la gente se detenga, que cambie de ideas. Yo sé, hermanos y amigos, historias cuando yo era pequeño, que todavía no conocía el camino del Señor. En el lugar de donde yo soy llegó el Evangelio. Ahí hacían cultos, predicaban la palabra del Señor, y la gente contaba historias, pero ese es el mismo diablo poniendo eso en la boca de las personas. La gente contaba una historia y que daba miedo, y para el que no es creyente y todavía no ha conocido la luz del Evangelio, pues llegan a creer de que en verdad el Evangelio es malo y que mejor no acercarse allí. Entonces la historia que contaban era que cuando hacían culto en ese hogar, que ahí salía una bestia, una mula, echando fuego por la boca, bocaradas de fuego. Y eso era algo que el enemigo utilizaba y ponía en la mente y en el corazón de las personas incrédulas, el mismo diablo obrando para hacer creer que la gente no fuera a ese lugar, porque eso no era agradable a Dios, y que por eso se aparecía ahí Satanás en esa forma. Entonces son una de las tantas artimañas que el enemigo usa para engañar, para mentir. Entonces aquí vemos que dice que le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul.
Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Entonces, hermanos queridos y amigos, esto nos enseña que todo hijo de Dios, que toda hija de Dios, que todo siervo de Dios, que toda sierva de Dios, está investido de un poder de lo alto, está revestido de la gloria de Dios y que el enemigo no podrá. Por eso no hay que tener ningún temor, porque Dios nos ha dado autoridad, Dios nos ha dado poder. Obra un poder en nuestras vidas, un poder que nadie lo puede resistir, y ese es el que acompaña a los hijos de Dios en todo el peregrinaje de esta vida. Por eso es importante que nos acerquemos a Dios, que mantengamos la comunión con nuestro Dios siempre, porque estaremos cubiertos por su gran poder y nada nos dañará. Ahora, los brujos son temidos por la gente indefensa, pero los hijos de Dios no tienen ningún temor, porque aquí vemos a un hombre con autoridad de Dios, lleno del poder de Dios. Dice que Pablo, lleno del Espíritu Santo, puso o fijó sus ojos en los ojos de este brujo, mago, hechicero, y le dijo: lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Por eso es importante que el poder de Dios se mueva, se manifieste, se deje ver en la predicación del Evangelio, en la iglesia del Señor, en los hijos de Dios, en toda obra que hagamos por la causa del Señor, porque el Señor acompaña con ese repartimiento del Espíritu Santo y con señales a los hijos de Dios, para que el mundo vea y crea que es algo superior a lo que la gente está acostumbrado a ver, porque el mismo Dios va caminando con sus hijos. Entonces, vea, esto es importante, que el mundo vea la gloria de Dios, que vea el poder de Dios, porque eso trae convicción, eso convence a las personas de que en verdad Dios es real, Dios es verdadero, el mensaje de su evangelio es de poder y es real y es verdadero, porque dice en el verso 12, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Es importante, y la palabra del Señor dice, y estas señales seguirán a los que creen. O sea, una promesa para todo el que cree significa. Entonces, esas señales, cuando van junto con la predicación, la gente va a creer y se va a convencer que en verdad el Evangelio es poder de Dios y que es el mensaje que ha venido directamente del Señor. Entonces no va a haber obstáculo, no va a haber nada que resista, no va a haber nada que detenga la obra del Señor, va a seguir adelante. Así de que al concluir esta primera parte y este comentario, yo pregunto a usted, amigo, ¿por qué hasta el día de hoy no se ha decidido? ¿Cuál es lo que el enemigo le ha puesto por delante? ¿Cuál es la artimaña que ha usado? ¿Cuál es el obstáculo? ¿Qué es lo que lo detiene? ¿Vicios?
pornografía, diversiones, deleites, temores, dudas, porque el enemigo es especial para hacer dudar, para traer confusión. No nos olvidemos que a Eva la hizo dudar de la verdad que Dios les había declarado. Les llegó a tal manera de convencerla, le trajo confusión. Por eso es que nosotros tenemos que ver a nuestro Dios. Por eso es que nosotros debemos de ver hacia adelante. Los obstáculos que el enemigo pone, el Señor nos ayuda a sortearlos, a pasar por arriba de ellos, a removerlos, y podemos continuar nuestro camino. Así es de que examínese hasta el día de hoy por qué no se ha decidido. Nada imposible para nuestro Dios, y para aquel que cree todo le es posible. Por eso le animamos, si por alguna razón se ha detenido, sea lo que sea, le animamos a que camine, que no se detenga. Le podemos decir, tomado de la palabra del Señor, lo que le dijeron los ángeles a Lot: no te detengas en toda esta llanura, no te detengas en esta travesía, escapa por tu vida. Ya miramos que a la mujer de Lot las atracciones del mundo o las atracciones mundanas la detuvieron y le impidieron que escapara del fuego, y por eso quedó ahí hecha estatua de sal. Así de que le animamos, amigo, si usted clama por ayuda, el Señor lo va a liberar. Si es de alcoholismo, si es de idolatría, si es de alguna práctica de la oscuridad, Dios lo va a sacar. Él tiene el poder. Así de que le dejamos la invitación: no se detenga por nada, reciba a Cristo, acepte el mensaje de salvación. Que Dios lo bendiga grandemente donde se encuentre y en cualquier condición en la que se encuentre. Que Dios lo bendiga con su familia, que Dios lo bendiga siempre, en todo tiempo, en el nombre de Jesús.